Yo creo que el único desorden que a Dios le agrada es el desorden santo que hacemos cuando nos saludamos, cuando ahí estamos dándonos un abrazo, ¿verdad? Porque aunque parece desorden, pero es una manera de expresar, ¿no? Nuestro amor entre cada uno de nosotros. Y eso es algo que a Dios le agrada, ¿no? Al padre, cuando ve a sus hijos todos unidos, felices, ¿qué pasa en el corazón del padre? Se alegra, ¿verdad? Cuando más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Muy bien, bueno, en esta mañana ya tenemos un día muy especial porque tenemos también esta renovación de pacto, ese pacto que hemos hecho con nuestro amado Señor. Ya tenemos la Santa Cena, así que estemos preparados para eso. Y bien, sí, al que está sentado y nosotros vamos a renovar nuestro pacto con el Señor, vamos, fíjense. ¿Y qué es? De repente algunos dicen, ¿qué es eso? Bueno, los que son bien antiguos ya saben, ¿no es cierto? Pero que es una huella que el Señor Jesús estableció. Recordemos todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, ¿no? Él murió, pero Él también resucitó, pero al morir, su cuerpo fue molido, y eso representa el pan, ¿no? El pan que vamos a cumplir. No es una gran cena, pero es algo simbólico, y también el vino que representa su sangre, ¿no? Por eso es que en las iglesias cristianas tenemos por costumbre, no por una costumbre solamente por hacerlo, sino por una costumbre que viene de un mandato bíblico, ¿no? Tomar la Santa Cena, prepararnos cada mes para eso, ¿ven? Así que hoy día vamos a tener ese tiempo especial y sabemos que Dios va a renovar nuestras vidas. Más aún, ¿cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, en esta mañana quiero aprovechar antes de pasar a dar pase al pastor, dar saludos a aquellos que nos visitan por primera vez. Creo que por aquí hay alguien que nos visita por primera vez. Muy bien, un aplauso por favor para usted. Qué bonito la casa del Señor. Por aquí también me parece que hay alguien que viene por primera vez. Por favor, puede ponerse de pie. Es mi hermana Yosef. Es mi hermana, la última de las tres. Bueno, siempre he conocido a mi hermana, a mi hermana Jackie, pero ella es mi hermana Yesenia, es la última, la más bonita de las tres. Es una expresión de cariño. Estamos muy contentos en casa, de verdad, de poder tener a Yesenia, ¿no? Ella está apoyándonos junto con su esposo, iba a decir Dino, Jim, con su esposo Jim. Él no ha podido venir esta vez, nos ha estado apoyando en la escuela, en la red de niños, ¿no? Con Dino y con Astro, ¿no? Y ellos han estado enviando siempre sus videos desde allá, desde Estados Unidos, para poder trabajar con los niños, y sobre todo en la época más difícil y complicada que nos tocó vivir, que es esto del 2020 de la pandemia, ¿no? Que no sabíamos qué hacer, pero Dios, que está ahí gobernando en todo lugar, Él movió corazones, todo, y nos pudimos unir, ¿no? Y se pudo sentar con Jackie, con Carlitos y con todo el equipo de Cede Pasquito, Yesenia allí. Y ahí salió Dino y Astro, ¿verdad? Y así que de parte de todos nosotros, Jessy, le haces presente a Dino y Astro, que siempre están presentes, ¿sí? Muy bien, bueno, mis amados, vamos entonces en esta mañana a prepararnos a recibir la palabra del Señor. Amén, ¿está usted listo? ¿Qué libro estamos estudiando? Nehemías, ¿no? Nehemías todavía creo que tiene para rato. ¿En qué capítulo estamos de Nehemías? 13. Y Nehemías solo tiene 13 capítulos. Sí, estamos ya en la parte final, así que voy a dejar con el paso. Muy buenos días con todos. Gracias al Señor por este día. Como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y como decía mi esposa, estamos terminando ya este libro de Nehemías. Estamos en el epílogo, o sea, en las instrucciones prácticas del libro, que siempre en el último capítulo vamos a encontrar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y yo quiero que podamos ahí abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 13.
Y vamos a leer el versículo 1 solamente. De Nehemías. Si lo tiene ahí en su Biblia, capítulo 3, versículo 1. Y una vez más, como decía mi esposa, estamos contentos de tenerte diciendo en casa, tu casa, y bueno, y Dino y Astro están por acá también. Muy bien. Dice así el versículo 1. Aquel día en que se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ese texto vamos a leerlo y yo quiero que meditemos en este pasaje. Pero ¿a cuánto nos pasa que se nos olvidan las cosas? Por ejemplo, ¿quién se acuerda del cumpleaños del pastor? ¿Quién se acuerda del cumpleaños de Toño aquí? ¿Quién me da fecha, hora exacta que nació? Ya pasó, dice. Y nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos, por ejemplo, cuando nos olvidamos pagar el agua, pagar la luz, y ya nos vienen a cortar, ahí recién nos acordamos. La mente es frágil y nos olvidamos. Y bueno, podemos, yo creo, desarrollar en el Señor cierta capacidad de poder usar nuestra memoria y recordar fechas, momentos, o quizás un momento especial. Yo me recordaba estudiando este libro de Nehemías, sobre todo en la búsqueda que tienen los hijos de Dios en estos capítulos finales, en el 12 y en este 13, de cómo en una ocasión yo viajé a la selva, la parte de la selva central muy adentro, y que se llama San Martín de Pangoa. Y entramos a un caserío bien como a 4 o 5 horas de camino. Y recuerdo que ese día se enteraron los hermanos que llegamos. Cuando los hermanos llegaron a la iglesia en la noche, eh, cantamos las alabanzas, predicamos como aquí. Y recuerdo que al final del culto comencé a escuchar voces. ¿Qué está pasando? Y eran los hermanos que habían aprendido las canciones y que se estaban volviendo a su casa y tenían que caminar más o menos cerca a cierta 1 hora de camino para llegar a su casa, y iban cantando y danzando las canciones que habían aprendido. Feliz. No me voy a olvidar de ese momento, porque llegó tanto a mi corazón, porque a veces nosotros tenemos tanto, y como tenemos tanto, tal vez no aprovechamos eso tanto que tenemos. Nuestro querido pastor, el apóstol René Terranó, está ahorita en el África, está haciendo misiones en el África con varios hermanos, y él contaba parte de ello, porque los hermanos allá no tienen todos los instrumentos, no tienen toda la tecnología, no tienen recursos. Hay muchos tienen que usar bicicletas para llegar, dice, y tienen que caminar hasta 2 horas de camino para llegar al templo, porque no hay recursos. Y contaba, un hermano decía, yo estoy impactado porque nosotros teniendo tanto, no aprovechamos, no usamos todo lo que tenemos, y las personas que no tienen o que tienen poco son más intensas o son más entregadas para amar y valorar lo que Dios les da. Y de verdad, este hermano contaba entre lágrimas porque Dios había tocado su corazón. Y yo recuerdo, o sea, que solamente cuando nos hace falta de algo, cuando tenemos una necesidad en nuestra vida, recién ahí nosotros decimos, Señor, ayúdame. Siempre recuerdo y hay momentos en mi vida que yo recuerdo, por ejemplo, el terremoto que hubo en el 2007. Yo, ese día, a 6 de la tarde, teníamos culto de oración. En la noche, a partir de las 7:30, 8. Cuando pasó todo, pensé por el terremoto que hicieron.
todo se movió. Yo recuerdo y dijimos con mi esposa, porque nosotros nos quedamos encerrados porque teníamos una llave debajo en la salida y no encontrábamos la llave. Y nos quedamos ahí entre los barrotes y la gente todo pidiendo, rogando, el piso que se movía y aquí arriba abajo. Y llegamos al templo porque dijimos, vamos a ir a la oración. La iglesia estaba llena. Llena y no solamente de los hermanos que venían siempre, sino de todos los que nunca vinieron. Años que no venían, estaban ahí. ¿Cuándo buscamos al Señor? Y quiero que hagas esta pregunta. ¿Cuándo buscamos al Señor? ¿Estamos esperando una pandemia? ¿Estamos esperando un terremoto? ¿Estamos esperando que pase algo en nuestra vida para recién buscar intensamente? Entonces tenemos que pensar, piensa por favor. Tienes que estar a tu lado en un codito así espiritual y piensa. Estás dando todo lo que tienes que darle al Señor. Estás esperando que algo trágico pase en tu vida para que recién reacciones. Porque así somos. Nos olvidamos de buscar al Señor, de entregarle todo. Y yo quiero que te pongas a pensar, porque el espíritu de este mundo está programado para que tú te olvides del Señor y le entregues todo. ¿Cuánto tiempo inviertes, por ejemplo, en estudiar? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en trabajar? ¿Sí o no? A veces cuando tenemos trabajo algo nos merecemos y estamos todos y ahí tenemos que estudiar o tenemos que dar un examen, nos amanecemos. O sea, trabajamos y estudiamos todo y damos todo. Pero cuando tenemos que darle al Señor lo que tenemos que darle, ¿cuál es el lugar que ocupa el Señor? ¿Qué hacemos nosotros? Otra vez, por favor, está como está. Dile, piensa en eso. Porque, ¿qué quiere el Señor? ¿Las obras o lo que nosotros podemos dar o lo mejor de lo mejor? Dice David, dijo, ¿qué daré al Señor por todo lo que Él ha hecho conmigo? Por todos sus beneficios. ¿Qué daré al Señor? Entregarle mi corazón, entregarle todas mis cosas. No ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste nada. Entonces, en nuestra vida, yo creo en mi corazón que Dios está siempre enseñándonos, dirigiéndonos. El problema está en y lo describe este capítulo, este versículo 1, que nosotros nos estamos acostumbrando o mal acostumbrando a ser un pueblo que se olvide de lo que tenemos que hacer para él. No te bien que ya el pueblo ya está en Jerusalén. Después de 70 años cautivos en otro reino, ya está en Jerusalén. Ya las murallas se reedificaron, la casa del Señor otra vez fue vuelta con todos sus utensilios, con todo lo que tenían que estar ahí para adorar al Señor. Todo está listo. Los levitas, los sacerdotes, todos están en sus posiciones. El pueblo está ahí para traer al Señor lo que tiene que darle. Pero otra vez pasa lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, tiene que volver al Señor, pero tiene que también continuar y mantener lo que está en su vida, lo que Dios ha puesto en su corazón. Miren, y este versículo 1 dice así otra vez, dice que aquel día se leyó, dice, en el libro de Moisés. Recuerden que por muchos años, ¿cuántos años recuerden que en la casa del Señor, en el templo del Señor? ¿Cuántos serán? 70 años. Y volvieron a leer, dice en el libro, dice de Moisés, y oyéndolo el pueblo, oyeron y oyeron. Y dice, ¿y qué cosa? Fue hallado escrito en él. Dice que los moabitas y los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Saben? Si hay algo que Dios busca en nuestra vida, es que separemos siempre lo que es sagrado, o sea, lo que es profano, de aquello que Dios ha dicho que tiene que ser sagrado en nuestra vida. O sea, Dios quiere que separemos él. ¿Por qué? Porque miren, pasaron estos 70 años y el pueblo no recordaba, no leía la palabra. ¿Cuántos se deleitan en leer la palabra del Señor? Tiene su Biblia, tiene su celular, tiene, pero usted se deleita
Cuando leen, porque una cosa es leer, y por eso aquí están los verbos, leyeron, ¿y qué más? Lo segundo que pasó, cuando el pueblo, ¿qué cosa? Oyó. Por ejemplo, usted está en esta mañana, usted está escuchando la palabra, está oyendo la palabra del Señor, y esa palabra tiene que entrar en lo profundo de nuestro corazón, y es lo que la Biblia habla de que tenemos que estar atentos a lo que Él desea hablar a lo profundo de nuestra vida. ¿Usted sabía ello que Dios quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón? Entonces, no es solamente leer, sino estar atento, o sea, prestar atención. Eso que hizo el pueblo fue oír, estar atento. Muchos podemos estar en el servicio, otros de repente, si dejamos algo en la casa que faltó hacer terminar, nuestra mente va a estar allá, ¿no? Uy, he prendido con fuego lento los frijoles, seguramente ya va a estar, ¿no? Y sabe que tiene que apagar la cocina, o sea, nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar unidos al corazón de Dios para comprender y entender qué es lo que Él quiere en nuestra vida. Y eso no es fácil, eso tiene un costo. Eso es lo que finalmente David dice, se complace el Señor en que yo le escuche y le obedezca. Entonces, y finalmente, como dice la palabra, el que busca, encuentra. Si yo no busco, ¿qué voy a encontrar? No voy a encontrar nada, ¿no? Usted, por ejemplo, cuando sale en la noche no tiene nada que comer, sale a buscar a toda la avenida. Algo, tengo hambre. Como dicen los brasileños, tengo hambre, quiero comer algo. Cuando usted sale de repente en la madrugada, tiene algún malestar, tiene que buscar una farmacia, va y busca. No mire quizás las situaciones, pero va y busca, sale. Lo mismo que Jesús dice que el que busca, halla y encuentra lo que su corazón desea. Y por eso Jesús dice, cuando está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, tenemos que leer, prestar atención. Y cuando prestemos atención, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hallar, como dice este texto. Vamos a encontrar. Me gusta mucho ese texto que dice que el que busca esposa encuentra la bendición de Dios. Aleluya. ¿Cuántos casados pueden decir eso? O viceversa, el que busca esposo encuentra la bendición de Dios. Y encuentra otra versión, dice, encuentra la felicidad. Entonces, dice que fue hallado escrito, o sea, ¿cómo podían ellos? O sea, y de hecho, yo me pongo a pensar, ellos sabían que la congregación tenía que ser una congregación santa. Ellos sabían. Pregunto, el pueblo de Israel conocía la ley, conocía la palabra que le había leído, pero después de 70 años recién, en el templo puede otra vez meditar en esa palabra. No digo que no la leyeron, pudieron haberla leído cuando estaban en Babilonia y estaban ahí, pero ya no están en la casa del Señor y dice que ahí leen. Pregunto, ¿usted cree que no lo habían leído? Yo creo que sí lo habían leído, pero se habían olvidado. Se habían olvidado. ¿Cómo es posible que el Señor dijo que no pudiese entrar ningún extranjero, alguien que practicase otro culto o idólatra, entrar en la casa, cuando hablamos de la casa del Señor, hablamos de la familia, de la congregación de Dios? Entonces, en la familia del Señor no podía. ¿Por qué? Porque finalmente iban a adorar a esos ídolos extranjeros y se iba a profanar la casa del Señor. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pregunto, ¿sabían o no sabían? Yo creo que sí sabían, lo habían olvidado. Es como cuando nosotros leemos una palabra y se nos olvida. Se nos olvidan los detalles que Dios quiere para nuestra vida. Entonces tenemos que leer constantemente. Diga que está a su lado. Tienes que leer constantemente
Tienes que meditar constantemente, tienes que prestar atención y entonces ahí vamos a encontrar, vamos a hallar. Y fue hallado, y lo que dice Nehemías es bien fuerte, ¿no? Porque dice, fue hallado que los moabitas y los amonitas no deberían entrar jamás. Yo leía, no deberían entrar, pero ese jamás habla de algo tajante, algo firme, algo que no se puede conceder. A veces nosotros hacemos ciertas concesiones en nuestra vida, con nuestros tiempos. Ah, no, sí, como es para el Señor, no, el Señor quiere. Pero dice, más la palabra para mí, dice, nunca, jamás en la vida. Que no pueden, o sea, ¿por qué? Y hay un motivo, a veces nosotros vemos las prohibiciones del Señor y solamente vemos lo que, o sea, que no, que eso es una prohibición, que es un no, no, no y no. Y eso está bien, porque Dios tiene que decirnos no, pero también Él nos explica por qué. Hay una razón, hay algo, no voy a decir escondido, pero algo que tú tienes que encontrar de por qué Dios dice no a eso. ¿Por qué Dios dice así no debe ser? Así no debe suceder. Y lo encontramos aquí, porque lo que Dios quiere preservar en nuestra vida es su pureza. Imagínate tú ser un oro, como dice la palabra que tenemos que ser un oro pulido, un oro sometido a fuego. Imagínate un oro con impurezas, con óxidos o con metales que van a hacer que nos brille. ¿Te imaginas? No hay tal cosa porque el oro, cuando es sometido a fuego, el oro es puro, puro, puro. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios quiere pureza. Y si Él quiere una pureza, Él sabe las cosas que van a contaminar esa pureza, van a desviarnos del principio, del propósito que Él establece para nuestra vida. Imagínense, Dios está recreando, reformando, restableciendo, reedificando su casa. Y Él dice, esto es lo que tú tienes que recordar. Esto es lo que tú tienes que hacer. Imagínense que alguien comienza algo nuevo y pone en eso nuevo algo viejo, que es un tipo. No se puede poner en una ropa nueva un remiendo viejo. Y normalmente, a veces, nosotros hacemos eso. A veces, hacemos esas cosas. Entonces, piense usted, ¿qué cosas en su vida están viniendo para traer impurezas? Y el Señor dice lo siguiente, ¿no? Entonces, que no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, el motivo del versículo 2 lo dice claramente, por cuando dice, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. O sea, estos monitas y moabitas no fueron hospitalarios con el pueblo del Señor, sino que dice, aparte de eso, lo más grave fue, dice que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios dice, volvió la maldición de mis. ¿Cómo es que alguien, tú tienes un vecino, ¿no? Y tu otro vecino que no te lleva, no te pasa, dice, voy a dar plata para que busque un brujo y lo maldiga? Imagínate, eso haría tu vecino. Entonces algo de eso pasó con los amonitas y los moabitas, que finalmente hicieron que el pueblo del Señor recibiese una palabra para que no fueran bendecidos. Pero como el Señor lo sabe todo, el Señor lo sabe todo, como lo sabe todo, Él quiere siempre lo mejor para nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros? Aún todos nuestros errores,
o todas las cosas que hagamos que no estén bien, Dios, por su gracia, por su bondad, no me pregunte más, yo no sé, pregúntele a Él. Por su gracia, por su bondad, Él convierte aún mi error en algo que yo puedo cambiar para bendición. El pueblo de Israel era un pueblo perfecto, no lo era, pero tenía la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso que Dios, a pesar que lo maldice, o sea, que lo quiere maldecir y contratan a este Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, dice que Dios no lo dejó a Balaam y convirtió, más bien, se atrofió la boca de Balaam. Es como cuando usted está ahí queriendo, se ha enojado con el chofer o el cobrador, o se ha enojado con alguien en la calle y está a punto de... Y el Señor cambia su boca y él le dice, ¿cómo está, Señor? Y lo bendiga, que le vaya bien, que tenga un lindo día, que el Señor, que la gracia de Dios sea sobre usted. ¿Cuántos desean que eso pase en su vida? Yo soy el primero de aclarar, porque a veces las cosas son difíciles. Entonces, eso pasó. Y el Señor trajo todo lo que, o sea, todo lo que había sido imaginado, pensado para mal, Dios lo trajo para bendición. Dios lo trajo, convirtió lo que era para mal, lo trajo para bien. Así que, dile que está a tu lado, cuando alguien quiera tu mal, Dios está pensando en tu bien. Dios está pensando, por eso dice que el Señor no tiene pensamientos de mal, sino de bien, para que encontremos el futuro deseado para nuestra vida. Amén. Entonces siempre piénsele, amén, piénsele. Se enfermó alguien, pasó una situación, Dios va a usar esto para bien. Señor, ¿quién pegó este ciego a sus padres? No fue ni lo uno ni lo otro, fue para que la gloria de Dios se manifestase y el Señor hiciera algo poderoso. Entonces, Dios quiere en este tiempo, así como trabajó en la mente y en el corazón del pueblo de Israel que estaba volviendo a casa, Dios quiere aún en nuestra vida cambiar nuestros pensamientos. La palabra dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Tienen la mente, ay, no, mi papá era un hombre malo, era un hombre terrible, mi mamá también, y yo tengo las maldiciones y todo lo que ellos dijeron. No, el Señor dice que Él empieza algo nuevo en tu vida. Él rompe toda maldición, Él rompe todo aquello. Si tú decides obedecer los principios del Señor y decides ser puro para Él. Esa es la esencia. Porque no es fácil. Por eso, cuando habla el apóstol Juan en el libro Apocalipsis, dice: todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo es nuestra esperanza de gloria. Le esperamos a Él. Él va a venir, va a volver. Y le esperamos. Y en nuestro corazón estamos diciendo: Señor, te esperamos. Dice el que tiene, el apóstol Juan dice, no, el que tiene esta esperanza, dice, se purifica sí mismo, como Él es. Amén. Este es tiempo de pureza. Es tiempo de purificar nuestro corazón, purificar nuestros pensamientos, purificar todo. Usted sabe que un vaso de honra, como dice el apóstol Pablo, es un vaso de excelencia, un vaso que va a servir al Señor. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? ¿Sabe qué? Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, tuvo una guerra espiritual fuerte, porque en ese lugar había idolatría, había prácticas que no agradaban a Dios. Y el apóstol Pablo llegó y se estableció en un tiempo con 12 hombres, y al cabo de 3 años dice la palabra que la mayoría de
esos hombres fueron transformados, esas mujeres fueron transformados por el Evangelio de Cristo, cambiaron sus ídolos para adorar al único Dios verdadero. Los hechiceros, dice, se entregaron al Señor. Ya no había venta de ídolos. La hechicería retrocedió. Todo aquello del reino del imperio de la tinieblas retrocedió. ¿Por qué? Porque un hombre decidió predicar la palabra, el evangelio de poder, el evangelio que sana, el rompe toda la estructura. Y hoy día incluso toda cultura de la tierra para creer la cultura del cielo, el poder de Dios, dice la palabra, que en ese día, en ese tiempo, Dios estableció un territorio. Las personas cambiaron. Las personas ya dijeron, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ídolos de acá para esto. Incluso Dios les dio la sabiduría para que el apóstol Pablo, juntamente con la iglesia, dijeron, vamos a ver, eso no está en la palabra, eso está en la historia. Vea la historia de la iglesia. Y ellos dicen, la historia de la iglesia, que ellos juntamente comenzaron a hacer vasos, ya no a los ídolos, vasos hermosos. Dice que hasta el día de hoy, un vaso, ¿no? De esas, de ahí, o sea, de donde era ese lugar, hasta el día de hoy es un vaso costoso que no se quiebra. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice que nosotros debemos ser un vaso de honra, dice que debemos que acercarnos con un corazón sincero. Y sincero viene de la palabra esta que tiene que ver con que los vasos, cuando no eran perfectos, le ponían cera. Y esos vasos se quebraban. Y cuando dice que debemos ser un vaso sincero, o sea, un vaso que no tenga cera, o sea, que no se quiebre fácilmente. Hasta el día de hoy, en el Asia, esos vasos son vasos de exportación costosos que no se quiebran. Son indestructibles. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos hace a nosotros firmes y fuertes para no condicionar, para no coaccionar nuestra pureza, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué podemos decir amén? Entonces, vivimos en un tiempo donde lo impuro quiere profanar lo que es sagrado. Y lo vimos en los versículos siguientes cuando vemos al sacerdote Eliasib haciéndole una paz a su pariente, a Tobías. Y de verdad, yo digo, me gustaría que estos Nehemías sigan en este tiempo. Versículo 8, dice, me dolió de gran manera. Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, fuera de la casa del Señor. Miren que todavía este Nehemías era bravo. Realmente quisiera un Nehemías acá en la casa del Señor así. Que arroje todo lo que es impuro y siempre traiga lo que es el orden del Señor. Y dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y de ahí viene toda la historia, ¿no? De cómo Nehemías formó otra vez, puso en orden el servicio de la casa de Dios. Versículo 2, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Nehemías y al escriba Sadoc y de los levitas de Pedaías, al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Levante su mano conmigo. Dios me va a hacer un hombre y una mujer fiel a sus principios y a su palabra. Amén. Amén. Usted cuando usted haga una declaración en su vida, usted tiene que hacerlo en fe. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él no estaba hablando de dinero, estaba hablando de su posición en el reino del Señor, en el reino de Dios, o sea, su posición frente al reino de las tinieblas. Nosotros tenemos una lucha, no la vemos físicamente, pero es espiritual. Hay demonios que están queriendo que nosotros seamos infieles, que no mantengamos la pureza en nuestra vida. Y por eso Nehemías puso orden. Y cuando ora al Señor, versículo, vaya conmigo, ya voy a terminar, versículo 14 dice, acuérdate de mí
Dice, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O sea, lo que está diciendo Nehemías es, Señor, yo quiero que esto que tú has puesto en mi corazón, esto que tú has revelado en mi corazón, permanezca. Yo quiero que mi casa, mi esposa, mis hijos permanezcan en tu palabra, que esto nunca sea borrado, que esto nunca pase como una moda, sino que esto sea firme en mi vida, en mi casa. Yo deseo eso, Señor. Porque a veces pensamos, y como vivimos el día a día, mañana tener su propio pan, ya mañana vamos con el Señor, ya mañana de esto. Pero lo que el Señor quiere en nuestra vida es una disciplina, un proceso en todas las cosas. Por eso, cuando encontramos al profeta, dice, tenemos que cazar las obras pequeñas porque ellas son las que se comen las uvas y hacen que la viña pierda su sentido de ser y el valor que debe tener, porque nosotros somos viña del Señor. Entonces, esto con lo que quería mantener la pureza. Miren, lo otro que habla, y rápidamente se lo voy a mencionar, usted va a leer en casa, ¿verdad? Es acerca del día consagrado para el descanso del Señor. Por acaso, cuando la Biblia de Shabbat no habla, no significa sábado, significa descanso. Y hasta el día de hoy, no hay un texto que diga que eso ya no está vigente. Ahora Jesús celebró el sábado. Es más, él dijo, yo soy el Señor del día de reposo, del día de descanso. ¿Por qué? Porque por el nivel solamente se había acostumbrado a un día, pero lo que el Señor quería era toda su semana. Es como que si yo soy santo solamente el domingo y toda mi semana soy la floración del viejo el viejo hombre y la vieja mujer sin Cristo. Así que usted tiene que ser en su vida todos los días. Amén. Como el día que está todos los días. No el domingo solamente. Porque eso sería el otro exceso. Usted sabe que en nuestra vida es así. O sea, nosotros empezamos una disciplina un día, pero al siguiente día ya se nos olvida. Así es nuestra vida. Y todo tiene que tener una continuidad en nuestra vida. Si no, mire, el apóstol Pablo dijo, yo tengo que saber que mi carrera en Cristo es como una maratón, no es una prueba de 100 metros. Todos los días. O como el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio mal. Un día a la vez. No se canse, no se preocupe, no se estrese. Todavía tiene vida para terminar de hacer todo lo que el Señor le ha dado. Pero necesitamos disciplina. Diga que está a tu lado. Necesitas disciplina. Entonces, tenían que volver a guardar ese día de reposo como algo sagrado. Yo le digo algo, hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel, es así. Yo me acuerdo cuando viajamos a Jerusalén, ya un grupo había ido a Egipto y el Señor les había dicho, no vayan a Egipto, que vayan a Jerusalén. Entonces, y fueron pues a conocer Egipto. Y cuando ya estaban a punto de entrar en la frontera entre Egipto y Israel, ya iban a dar las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se cierran la frontera completamente. No hay pase hasta el día siguiente. Nosotros orábamos, Señor, guarda, Padre, protege. Y por la justa pasaron. Porque si no, se hubiesen quedado guardados todo un día ahí en el frontera. Hasta el día de hoy, en Israel, es así. Porque su cultura y su país y sus leyes dicen que el día sábado tiene que ser día de reposo. Y nosotros aquí, ¿cómo hacemos? Bueno, trabajamos de lunes a sábado y como entendemos que es un tema más que nada cultural, entonces, ¿cuál es el día del Señor que nosotros consagramos? Pregúntale a ver qué está a tu lado. ¿Cuál es el día? No me digas que no sabes qué día. Cualquier día, Señor. No, hay un día. Y eso lo sabemos porque es el día de descansamos.
Bueno, ya pues algunos trabajan domingo, pero bueno, pero ya tienen al menos que reposar, tienen que guardar la batería. Como dice acá mi querido Antonio, para este modelo ya no es repuesto. Igual, o sea, nuestra vida es así. Le vamos a dar duro a nuestra vida y nos vamos a descansar. Por eso digo, 6 días trabajarás y un día tú guardarás para escuchar mi voz, para renovar mi fuerza. Hasta el día que te vaya. Las personas que enseñan sobre éxito, no te preocupes, descansa un día. Ese día van a venir mejores ideas a tu vida. Ese día vas a tener mayor energía. O sea, las personas me dicen, pero antes el Señor había dicho, descansa, descansa. No eres una máquina, eres creación mía. Descansa, escucha mi voz, atiende a mis mandamientos. Ese día, justamente, el Señor lo hizo por causa nuestra. ¿Por qué dice por causa nuestra? Porque nosotros necesitamos ese refrigerio, esa palabra que repose en nuestro corazón para poder actuar. Entonces, eso pasó. Y hoy día guardamos nosotros como un tema cultural, conmigo. No hay problema, si no nos vamos a juzgar. Y no vamos a ir al infierno como haber avanzado, sino que tenemos un día consagrado. Y además, Jesús dijo, yo soy el Señor y yo quiero todos tus días para mí, pero un día descansa. Entonces, pureza en ello. Y lo último de lo que pide la pureza, como lo decíamos la semana pasada, es el tema de no dar a las hijas y a los hijos o casarse con extranjeros, o sea, que no teman al Señor, o sea, que no tengan el temor de Dios. Yo hoy día, así, después de estar 20 y tantos años de casado, yo puedo decir que hay una paz en tu corazón cuando tú encuentras, así como acá, pastora Delgado y la pastora Agustín, los dos ahí, sin más de ya 50, ya van por 53, ¿no? Por los 53 años de casado, con una mirada, ya no habla mucho, con la mirada, ¿no? Vámonos, ya, ¿no? Yo puedo decir verdaderamente que, o sea, hay un propósito cuando uno se casa. No solamente que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté con la mujer, no, simplemente Dios no une personas, sí, el propósito, así como está aquí en la palabra, o sea, cuando Dios creó al hombre y la mujer eran uno, y Dios los separó, ¿no? Por eso dicen la costilla, otro dice la media naranja, pero los separó. Pero cuando se casan, otra vez vuelven a unirse para un solo propósito. ¿Cómo caminarán dos personas juntas si no se ponen de acuerdo? ¡Qué tristeza, qué dolor! Y por eso es que Nehemías, y de verdad, yo quisiera un Nehemías en este tiempo así. Vaya conmigo, por favor. Ah, Dios mío, Padre. Versículo, aquí está. Versículo 23. Dice, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de todas, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de estos porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban la lengua de cada pueblo. Dice, y reuní con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, un rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo un reino. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Algunos agarran este texto y dicen, no, la mujer que me diste, Señor, me hizo pecar. No, no está diciendo eso. Está hablando de las personas que tienen otro corazón, de ese pueblo extranjero que tenía ídolo. Otra vez, apartar la pureza para traer impurezas. Entonces,
Dios quiere esa pureza en nuestra vida. Dios quiere esa... Y termino con este texto. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, yo se lo voy a leer, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Usted sabe que usted puede disciplinar su cuerpo? Por ejemplo, usted que nunca ha salido a correr o no sale a correr, usted puede tener una disciplina. Querer es poder, pero cuando pone en acción. Aún nuestro cuerpo físico puede resistir más dolor cuando está bien entrenado, cuando no hay masa muscular, nos duele. Entonces, el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cuántos golpean su cuerpo? Ay, malo, te has portado mal, toma. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él está diciendo, yo pongo en disciplina mi cuerpo. ¿Se acuerdan lo que le comenté al principio? Cuando tú, por ejemplo, tienes un trabajo, tienes un estudio, tú te esfuerzas al máximo para dar, y cuando tú lo logras, tú conseguiste una disciplina. Y el apóstol Pablo está diciendo, o sea, yo tengo que exigirme un poco más, porque esa pureza del Señor sea guardada en mí, sea puesta en práctica. Yo no puedo dejar que las impurezas de este mundo vengan sobre mi vida y hagan que yo, una vez que he anunciado la palabra, he anunciado el evangelio, yo tropiece y caiga y finalmente sea eliminado del llamado que el Señor me da. Entonces yo necesito tener una disciplina. Digo conmigo, necesitamos tener una disciplina en nuestra pureza, en nuestro corazón. Con lo que Dios nos está enseñando que quiso que su pueblo estableciera. Y necesitamos en este tiempo, porque los días son malos. Y los días van a, como dice también el apóstol Pablo, cuando habló con Timoteo, los días que vienen van a ser más difíciles. Pero si nos haya fuertes y firmes, no vamos a ser derrotados. Se puede pensar, si tú estás fuerte, estás firme, no vas a ser derrotado. El Señor no trajo toda esta palabra para que tú tengas miedo de los días, sino más bien para que seas fuerte y los entrenes. La semana pasada yo dije, la OMS ha dicho que vino una pandemia más terrible que la que vino. Ni se le van a ocurrir a construir su cueva. Por eso que el pueblo de Dios, si usted ve la historia de la iglesia, hay un testimonio. ¿Por qué morían los cristianos en Roma, comidos por los leones, quemados en la hoguera? Porque eran fuertes, porque sabían que había una corona, que quizás esto es físico, como se presentó, y hay países donde el cristianismo es condenado con cadena perpetua y hasta muerte. Pero Dios nos da a nosotros la fortaleza y la sabiduría para decir, aquí estoy, Señor. Yo voy a ser fuerte, yo voy a ser firme, yo voy a estar bien, Señor, para poder dar testimonio, para poder hacer frente a todo lo que venga. Por favor, mira que está a tu lado. Mira a ese hombre y a esa mujer de Dios fuerte, invencible. Nada lo va a vencer. Por eso dice la palabra que nosotros somos invencibles. Somos incorruptibles porque vamos a heredar lo corrupto, o sea, nuestro cuerpo físico no va a heredar la corona que Dios tiene, sino vamos a ser transformados. Pero Jesús mismo venció todo eso corrupto, porque era incorruptible, nada podía quitarle esa pureza que Dios mismo había puesto y Él había trabajado en su vida. Amén. Entonces, tenemos que ser puros.
Tenemos que avanzar, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser firmes, porque viene un tiempo en el cual vamos a tener que dar nuestro, sobre todo con alegría y gozo. ¿Cuántos decimos amén? Así que por favor, que está tu hermano a su lado y ánimo, porque en ti habita la pureza de Dios. Y esa es nuestra fuerza. Aunque tenemos este tesoro, el paso de barco, pero la excelencia de Dios está en nosotros. Eso nos hace firmes y fuertes. Y hoy día estamos en este tiempo de renovar nuestro pacto con el Señor, más todavía. Que le digamos a Él, Señor, haz de mí ese vaso útil, ese vaso de oro, ese vaso que no se quiere, ese vaso agradable a ti, Señor. Vamos a ponernos de pie y hoy vamos a levantar nuestro